Puntos de inflexión. Sí, puntos de inflexión. Puntos de inflexión cuando la curva se dobla. Entonces, la segunda derivada nos sirve un montón porque nos permite determinar extremos relativos sin necesidad de hacer diagramas de signos y también nos permite justificar cuando unos números críticos no van a ser extremos relativos, pero sí van a ser puntos donde la curva se dobla. Entonces, esto, digamos, es la segunda derivada de la función. Y la idea es que ahorita voy a graficar dos funciones crecientes. Y van a ver de que tienen comportamientos diferentes. Voy a graficar una que parece como parte de una parábola. Entonces aquí con esta primera, digamos, empieza a crecer muy poco la función y luego empieza a crecer un montón. Entonces aquí lo que van a ver con esta función es que si empezamos a encontrar las ecuaciones de las rectas tangentes y las trazamos, todas estas rectas tangentes van a estar debajo de la curva. Entonces aquí, digamos, esta función es creciente, tiene primera derivada positiva, pero lo interesante de acá es que, bueno, la curva está encima de sus tangentes. Y adicionalmente, tenemos de que estas pendientes cada vez van aumentando de valores. Entonces aquí tengo una pendiente de casi cero. Aquí tengo una pendiente más grande y si continúo trazando rectas tangentes, estas pendientes van a ir aumentando los valores. Entonces aquí las pendientes se hacen más grandes. Entonces hay dos tipos de funciones crecientes, una que va creciendo todavía más y una que va a crecer menos. Entonces la que crece menos podemos pensarla como una función raíz cuadrada o como un logaritmo. Entonces aquí lo que sucede es que la función empieza creciendo un montón y luego el crecimiento se estanca y casi que eventualmente se vuelve cero. Entonces aquí también otra cosa que pueden observar es que si trazo algunas rectas tangentes, la función va a estar debajo de todas sus tangentes. Entonces aquí vamos a tener que la curva está debajo de sus tangentes. Y adicionalmente las pendientes se hacen más pequeñas. Entonces este tipo de comportamiento lo voy a describir por medio de un nuevo concepto. Pero la ventaja es que este concepto lo vamos a poder analizar con mayor facilidad encontrando la segunda derivada de la función. Entonces esta está debajo de sus tangentes y esta está arriba de sus tangentes. Entonces la idea es que funciones que van a estar siempre arriba de sus tangentes van a ser las funciones cóncavas hacia arriba. Entonces aquí vamos a tener una función cóncava hacia arriba. Y esta se puede definir de dos maneras. Se puede definir como una función donde la curva siempre está encima de sus tangentes. O también se puede describir como una función que tiene derivada creciente. Entonces hay tres tipos de funciones cóncavas hacia arriba. Podemos tener algo cóncavo hacia arriba decreciente. Entonces podemos tener algo como esto. Entonces aquí de hecho la pendiente también está aumentando. Lo que pasa es que aquí digamos tenemos algo muy negativo. Luego aquí ya no es tan negativo.
Y aquí prácticamente es igual a cero. Entonces esta función sigue siendo cóncava hacia arriba. Entonces acá tenemos una función cóncava hacia arriba decreciente. También podemos tener una función cóncava hacia arriba creciente, que es como este caso. Y la que más nos va a ayudar para saber cuándo una función es cóncava hacia arriba es cuando grafiquemos una parábola que abre hacia arriba. Entonces aquí también, digamos, esta función está encima de sus tangentes, solo que aquí, digamos, la pendiente empieza siendo positiva y luego todavía se vuelve más grande. Entonces esta es una función cóncava hacia arriba creciente. Y podemos tener una función que no es ni creciente ni decreciente, pero que sí va a ser cóncava hacia arriba. Y esta opción que es la más fácil de trazar. Entonces esta parábola que abre hacia arriba es cóncava hacia arriba porque aquí pueden ver la pendiente empieza siendo negativa, luego la pendiente se vuelve cero y luego la pendiente se vuelve positiva. Entonces esta sigue siendo una pendiente creciente. Entonces esta no es ni decreciente ni creciente, pero sí sigue siendo cóncava hacia arriba. Y aquí van a ver de que con estas funciones cóncavas hacia arriba, usualmente si estamos cambiando de decreciente a creciente es porque vamos a tener acá un mínimo relativo. Entonces vamos a tener otra forma de analizar cuando las funciones tienen un mínimo relativo con la segunda derivada. Entonces, esta es digamos, la definición gráfica de cóncava hacia arriba. También tenemos una definición gráfica para una función que es cóncava hacia abajo. Y esto es como el reverso de la definición de cóncava hacia arriba. Entonces vamos a tener acá que la curva está debajo de sus tangentes. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? La derivada es decreciente. Entonces aquí van a hacer otros 3 trazos. Vamos a trazar algo. Vamos a poner aquí 3 planos para graficar estos 3 tipos de comportamientos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Podemos tener algo como esto. Podemos tener algo creciente cóncavo hacia abajo. Entonces aquí pueden ver de que la curva empieza a tener una pendiente muy elevada. Luego la pendiente disminuye y luego la pendiente se vuelve casi cero. Entonces aquí tenemos una pendiente creciente. Entonces esta es una función creciente cóncava hacia abajo. Luego, digamos, nos puede pasar esta función decreciente que aquí sí lo que va a pasar es que cada vez las pendientes se van haciendo más negativas. Entonces esta es una decreciente. Entonces pueden ver cómo cambia una decreciente cóncava hacia arriba, que esta va decreciendo, pero cada vez su pendiente se vuelve cero. Mientras que acá está decreciente cóncava hacia abajo, la pendiente va volviéndose más negativa todavía. Y lo que nos permite ilustrar de mejor manera el concepto de función cóncava hacia abajo es esta parábola que abre hacia arriba. Entonces la pendiente empieza siendo positiva, luego la pendiente se vuelve cero en algún punto y luego la pendiente se vuelve negativa. Entonces aquí la idea es, bueno, tenemos estos 6 trazos, pero ¿cómo podemos distinguir si una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo utilizando la derivada de una función? Entonces, la clave es esto. Una derivada creciente significa que la derivada de esa derivada es positiva. Entonces, acá tengo f doble prima de x es mayor que 0. Una derivada creciente significa que la derivada de esta derivada es decreciente. Entonces, aquí tengo una segunda derivada negativa. Entonces, esto va a ser prácticamente nuestra definición de cóncava hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la idea es que vamos a tener acá un criterio de concavidad para funciones diferenciables.
O sea, sí vamos a tener que poder calcular la derivada. Si no, entonces esto ya no se va a poder realizar. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener de que eh, la función es cóncava hacia arriba y voy a trazar otra vez el trazo de la parábola. Es cóncava hacia arriba con esta forma. Si la segunda derivada es positiva. Y luego vamos a tener que la función es cóncava hacia abajo. Si mi segunda derivada es negativa. Entonces una función cóncava hacia abajo es como que tuviéramos una parábola que abre hacia abajo. Entonces aquí tenemos segunda derivada negativa. Y aquí de hecho la segunda derivada todavía nos da más información porque digamos en algún momento tenemos un número crítico y no quiero usar un diagrama de signos, puedo usar la prueba de la segunda derivada para extremos relativos. Entonces ya después de esto ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Aquí solo estaba poniendo toda la teoría. Entonces aquí la idea es que vamos a tener de que si C es un número crítico de F, vamos a decir que bueno, que ajá, necesito ahí que necesito que C sea un número crítico de F. Entonces la idea es que vamos a tener bueno, de hecho tres conclusiones. Entonces vamos a tener que si evalúo mi f de C en mi segunda derivada en x es igual a C y esto me queda positivo, entonces aquí puedo concluir de que hay un mínimo relativo en x es igual a C. Porque la función es cóncava hacia arriba y el trazo de una función cóncava hacia arriba es esta parábola. Entonces ya no necesitaríamos hacerlo de la clase pasada, sacar secundaria. Ajá, sí. Sí, solo necesitaríamos lo de calcular segunda derivada, aunque ese diagrama de signos todavía no lo abandonemos por completo, porque sí va a haber en algunos problemas donde es preferible hacer el diagrama de signos. Aquí solo estoy poniendo para que miren de que tenemos otra opción. Un diagrama, si nos gustaríamos, digamos, si la segunda derivada sería mi. Ajá, sí, que hay varios problemas que tienen segundas derivadas complicadas. Pero, por ejemplo, te digo, Sí. yo, f de c mayor a cero puede ser así como puede ser 1, puede ser 2. Ah, no importa, ahí sí que lo único que nos importa es el signo. Ah, ok, ok. Sí, o sea, lo único es que digamos, si esta segunda derivada es más grande, puede que esta función, digamos, tenga un comportamiento más pronunciado, que su curva no vaya cambiando de manera suave, sino que... Pero digamos, eso te lo me sirve para saber eh, si es máximo o mínimo. Ajá. Ah, no, ¿en dónde está el máximo mínimo? Sí, para saber en dónde está el máximo o el mínimo siempre hay que encontrar el número crítico de primero. Entonces, de primero hay que encontrar la primera derivada y hay que ver dónde la primera derivada se hace cero o no existe. Ah, no, eso sí. Sí, aquí digamos, si solo encuentro segunda derivada y evalúo en cualquier valor de x y me sale positivo y negativo, ahí sí no puedo concluir que es máximo o mínimo si antes no encuentro que en ese número también la primera derivada es cero. Entonces sí necesito un número crítico de primero. Entonces este es un mínimo, segunda derivada positiva, un máximo si la segunda derivada es negativa. Y ahora, si tenemos la mala fortuna de que la segunda derivada es igual a cero, aquí digamos la prueba es inconclusa. Aquí sí vamos a tener que realizar el diagrama de signos. Y es que ahora vamos a tener un nuevo punto donde la función, digamos, tiene un comportamiento dramático en su curva. Entonces, ahora digamos, ¿qué sucede cuando la segunda derivada es positiva? Ahí, digamos, hay un cambio de concavidad. Entonces, tenemos esta definición de punto de inflexión. Sí, hoy sí son un montón de definiciones.
Esto cuando la segunda derivada es igual a cero. Sí, o no existe. Pero es raro que encontremos un problema donde sí, digamos, la función esté definida en todos sus valores de x y luego la primera y segunda derivada se indefinen en un valor de x. Hay algunos ejemplos, pero son complicados de encontrar. Entonces la idea es que vamos a decir que x sub 0 Sí. es un punto de inflexión de la función si la función cambia de concavidad en este punto. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con un punto de inflexión? Digamos, podemos tener esta función que siempre es cóncava hacia arriba y bueno, que primero empieza siendo cóncava hacia abajo y luego dramáticamente aquí en x0 cambiamos a una función cóncava hacia arriba. Entonces aquí pueden ver de que pasamos de un escenario donde estábamos debajo de las tangentes a estar encima de las tangentes. También, digamos, otra cuestión que nos puede pasar, bueno, esto es un poco más difícil, podemos tener algo como esto. Entonces aquí estamos encima de las tangentes y luego vamos a estar debajo de las tangentes. Entonces esto cuesta verlo, pero digamos, pueden ver que gráficamente un punto de inflexión se va a ver un punto donde la curva se dobla. Entonces estábamos haciendo un trazo así y si en algún momento tenemos un punto de inflexión, tengo que doblar acá para que pueda trazar el punto de inflexión. Desde estos puntos de inflexión rara vez, digamos, los trazamos, los identificamos y hay veces que si es posible uno puede hacer la gráfica con el punto de inflexión porque sí, digamos, esta es una diferencia muy sutil. Son mucho más difíciles de graficar que los extremos relativos. Los extremos relativos, aquí tengo mi mínimo y acá tengo mi máximo. Pero igual vamos a encontrar estos puntos de inflexión en problemas donde la segunda derivada sea fácil. Y la idea es que los únicos candidatos a puntos de inflexión son los puntos donde mi segunda derivada es igual a 0 o la segunda derivada no existe. Entonces estos cuesta encontrar donde no existe, pero creo que el día de hoy vamos a hacer un problema donde sí tenemos puntos críticos cuando la derivada se indefine y es un número que sí va a ser parte del dominio. Entonces aquí vamos a hacer ya algunos ejercicios, entonces vamos a encontrar acá, vamos a trabajar con una función cúbica. Entonces vamos a considerar la función f de x. Ahorita por el momento no vamos a trazar. En el segundo problema sí vamos a trazar la gráfica de la función. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los extremos relativos de la función. Y ahorita sí, al día de hoy solo vamos a continuar el resto de la clase haciendo ejemplos, porque estos conceptos son útiles y todo, pero realmente no nos dicen cómo resolver problemas. Entonces, digamos, ahora para los extremos relativos, ¿qué ventaja tenemos? Encuentro mi primera derivada, encuentro cuando se hace igual a 0 y luego con la segunda derivada puedo evaluarla en todos mis números críticos y ir diciendo, este es máximo o este es mínimo de acuerdo con el signo. Entonces aquí siempre, digamos, tengo que encontrar los números críticos, si no, no puedo determinar los extremos relativos, porque siempre, digamos, aunque esta función esté definida para un número infinito de puntos, los extremos relativos generalmente van a ser un número finito de puntos. Y un número así bastante escaso. Entonces aquí, digamos, derivo esta función cúbica y lo que nos queda es una parábola. Entonces aquí solo voy a tener dos números críticos. Puedo factorizar el 3 para ver cómo
como dónde están los números críticos. Entonces aquí, digamos, este lo puedo factorizar como 1 y menos 2, 1 y menos 3. 1 menos 3 me da menos 2 y multiplicado me da menos 3. Entonces acá voy a poner que esta primera derivada se factoriza como x más 1 por x menos 3. Entonces cuando esta se hace 0, Por el 3. Ajá. sí. Pero digamos que no lo va a cambiar, pues. Sí, gracias, sí, sí, eso no va a cambiar el análisis, pero sí, pongamos acá el que tengo que multiplicar mi primera derivada por 3 para que tenga el mismo problema, sí, acá pongamos por 3, ahí estamos. Entonces, ahí ya tengo dos números críticos, entonces, si no quiero hacer el diagrama de signos, ¿qué puedo hacer con la prueba de la segunda derivada? Voy a evaluar la segunda derivada y aquí tenemos dos opciones. Puedo evaluar la segunda derivada con una regla del producto o puedo derivar la función de la primera derivada sin factorizar. Voy a derivar la primera derivada sin factorizar porque esto es mucho más fácil que la regla del producto. 6 por x menos 6. Entonces vieron qué interesante. Esta función empieza teniendo valores negativos y luego va a tener valores positivos. Entonces ahorita cuando evalúen menos 1, me queda menos 6 es igual a menos 12. No nos importa el valor de la segunda derivada, sino más que todo que el signo sea negativo. Entonces aquí como el signo es negativo, acá tenemos un máximo relativo en x es igual a 1. X es igual a menos 1. Porque digamos acá la función es cóncava hacia abajo y función cóncava hacia abajo tiene un trazo como este. Luego, ¿qué sucede? Si evalúo la segunda derivada en x es igual a 3, 18 menos 6 es igual a 12. Y ahora acá nos queda un signo positivo, entonces aquí lo que tenemos es un mínimo relativo en x es igual a 3. Entonces, ¿vieron qué bonito? Tenemos una forma mucho más fácil de hacer estos problemas. Ahora, lo que sí es que yo siento que es una limitación de la prueba de la segunda derivada es que si queremos trazar una función, aquí, digamos, la segunda derivada no nos va a estar diciendo dónde la función es creciente y decreciente. Entonces aquí casi que tendríamos que especular, bueno, si la función empieza creciendo, tiene un máximo y luego un mínimo, o sea, podríamos especular que el trazo de esta función es como esto. Entonces, digamos, esto al final el trazo de la función va a ser bastante similar a esta, pero con una prueba en la primera derivada, no solo obtenemos los extremos relativos, sino también cuando la función crece y decrece. Pero en el segundo problema sí lo vamos a hacer ahí con una prueba de la primera derivada. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer con el segundo inciso de esta función es que vamos a encontrar los puntos de inflexión e intervalos de concavidad de la función. Entonces, estos, ¿cómo los encuentro? Bueno, afortunadamente ya tengo la segunda derivada. Y tengo que encontrar cuándo la segunda derivada es 0 para encontrar el intervalo de concavidad, los intervalos de concavidad y el punto de inflexión. Entonces, esta función de segunda derivada se hace 0 cuando x es igual a 1. Muy bien. Entonces, acá como comprobaría de que si tenemos un punto de inflexión en x es igual a 1. Aquí sí, desafortunadamente voy a tener que hacer el diagrama de signos, pero este es un término lineal. Entonces, aquí, digamos, no es difícil hacer aquí el análisis. Correcto. Entonces, digamos, ¿qué sucede? A la izquierda de 1 tengo números como 0, menos 1. Acá voy a tener signos negativos. Y luego a la derecha de 1 tengo 1.5, 2 y todos esos números restado 1 dan un signo positivo. Entonces aquí, digamos, tengo mi función cóncava hacia abajo. Entonces aquí es donde tengo el máximo.
Y luego acá tengo cóncavo hacia arriba y ahí es donde tengo el mínimo. Entonces aquí como ya vi que hay un cambio en el signo de la segunda derivada, aquí puedo concluir de que hay un punto de inflexión en x es igual a 1 y adicionalmente puedo decir que mi función es cóncava hacia abajo de menos infinito a 1 y cóncava hacia arriba de 1 a infinito. Entonces, digamos, aquí pueden ver de que ahora ya teniendo segunda derivada ya se puede hacer un mayor análisis de la función y se va a poder graficar con mayor detalle. Ahora lo que sí es que en la mayoría de problemas con primera derivada uno obtiene ya la gráfica. Y ya la segunda derivada prácticamente solo se usa para, bueno, ver si realmente hay ahí un punto, un número crítico que no es ni máximo ni mínimo, sino punto de inflexión. Entonces, cuando tenemos esa situación, ahí sí vale la pena hacer una prueba de la segunda derivada porque entonces ya sé que si ese es punto de inflexión, entonces ahí no grafico máximo ni mínimo, sino solo doblo la curva. Entonces, ahorita sí vamos a hacer un problema donde sí vamos a tener que graficar la función. Va a ser bastante parecido al primero, pero ahora van a ver si prefieren, digamos, hacer prueba de la segunda derivada para extremos relativos o diagrama de signos. Entonces tengo acá 2 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos 12 por x más 1. Entonces aquí la idea es que vamos a hacer en el primer inciso, vamos a encontrar donde g es creciente o decreciente y los extremos relativos. Algunos de estos problemas sí es un poco complicado encontrar los ceros de la función. Sí, en esta función cúbica sí es un poco complicado encontrar los ceros. Entonces aquí, digamos, siempre para los problemas de trazo de curvas, vamos a empezar derivando la función. Entonces acá tengo 6 por x al cuadrado más 6 por x menos 12. Y aquí sí tengo que buscar problemas donde sí podamos factorizar. O sea, en teoría, digamos, pueden haber extremos relativos en raíces y fracciones y uno podría usar la fórmula cuadrática, pero el problema es que ya cuando se hace eso, ahí sí cuesta, digamos, graficar con las funciones cuando los números críticos son números decimales y aunque uno tenga calculadora, la respuesta no se mira tan bonita. Entonces, ahí está por facilidad, digamos, se están seleccionando términos en los polinomios que sí nos garanticen que el extremo relativo sea entero. Entonces, aquí hacemos algo similar. Tengo que usar ahora x menos 1 por x más 2. ¿Por qué 2 y menos 1? Porque 2 menos 1 me dan 1 y 2 por menos 1 me da menos 2. Entonces, aquí otra vez tengo 2 números críticos. Una pregunta, digamos, Sí. derivada no tiene solución en logar. Entonces no hay números críticos. Esa es buena pregunta. Sí, ahorita no hemos trabajado mucho con esos problemas, pero sí, digamos, te puede poner algo como x al cubo más 4 por x. Entonces, digamos, si derivo esta función, 3 por x al cuadrado más 4 tiene que ser igual a 0, pero aquí obviamente no hay raíces reales. Entonces, aquí no hay números críticos. Y acá, curiosamente, nuestro diagrama de signos sería, digamos, sí, sería de menos infinito a infinito y este término 3 por x al cuadrado siempre es positivo. Entonces, curiosamente, si quiero graficar esta función,
estaría graficando una función que siempre es positiva. Aquí solo vamos a poner rápido la gráfica en Desmos. Este es un problema cruel, pero puede pasar, digamos. Vamos a poner acá Desmos. Ahora, lo que sí es que esa función puede que tenga un punto de inflexión, pero funciones que no tienen, digamos, máximos relativos y solo puntos de inflexión no tienen tanta gracia. Entonces, digamos, acá puedo graficar x al cubo más 4 por x. Entonces, como pueden ver, esta es una gráfica que no tiene nada de gracia. Y aquí, digamos, supuestamente hay un punto de inflexión en x es igual a 0, pero es que ese no se aprecia tan bien. Es casi que una línea recta. Pero ahora lo curioso, si cambio este a menos 4 por x, ahora aquí sí tenemos lo que estamos nosotros familiarizados con la función, digamos, de cúbica, de que sí tiene una parte máxima, una parte mínima, tres raíces. Y aquí lo que sí es que los extremos relativos están ocurriendo en estos números decimales. Entonces es bien curioso ver cómo este problema cambia solo por un signo. Entonces, si tengan presente que en algunos problemas puede que les salgan mucho menos números críticos de lo esperado. Sí, ahí gracias por preguntar por eso, porque sí, digamos, son buenas preguntas. Entonces, aquí, digamos, ahora lo que tengo que hacer es el diagrama de signos con estos dos términos. El 6 lo podemos obviar porque al fin de cabo si no nos va a cambiar nuestra conclusión sobre creciente o decreciente. Un menos 6 sí cambiaría, porque entonces todos los signos los tengo que cambiar. Entonces aquí voy a colocar menos 2 y acá voy a colocar 1. Entonces este signo empieza siendo negativo. Y luego ya a la derecha de menos 2 tenemos números como menos 1 y 0. Ya todos este término ya solo nos va a devolver números positivos. Con menos 1, sí, digamos, menos 2 menos 1 es menos 3. 0 menos 1 es negativo. Y luego este cambia a positivo. Entonces lo que sucede acá, más, menos y más. Ah, muy bien, entonces vieron. Es un poco más tardado, es un poco más tardada la prueba de la primera derivada, pero ahí ganamos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces lo que sucede es que la función crece, decrece y luego crece. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Tengo que concluir que mi función es creciente de menos infinito a menos 2 y de 1 a infinito. La función es decreciente en un intervalo reducido, pero igual eso hay un número infinito de puntos donde la función es decreciente. Y luego, digamos, el máximo relativo está en x es igual a 2. El mínimo relativo va a estar en x es igual a 1. Entonces ahí ya tenemos este problema con un montón de detalle. Solo. Sí, Sí. es que el 6 no va a cambiar el signo porque, digamos, 6 por todo esto igual nos va a seguir dando negativo. Entonces, digamos, no lo incluí, pero lo pueden incluir, eso no va a cambiar mucho el análisis. Aquí, ¿por qué no? Aquí, digamos, tengo 3 columnas porque tengo 2 números críticos. Para que tenga más columnas necesito tener más números críticos. Entonces, aquí, digamos, si yo encontrar 3 números críticos, ahí sí necesito usar 4 columnas. Igual pensaría positivo. Sí, ajá.
Sí, sigue siendo positivo, sí. Ok, entonces gracias por hacer esa observación. Entonces, ahora vamos a encontrar los intervalos de concavidad de G y los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión. Sí, Máximo si medimos de la función derivada. Para encontrar dónde va sí, de la realidad. sí. No, ahí estaríamos encontrando dónde la pendiente es máxima o dónde la pendiente es mínima. Entonces, en el primer problema, cuando usamos una prueba de la segunda derivada y evaluamos aquí. No, es que sí, encontramos que el punto de inflexión era 1. Si vengo yo acá, este x es igual a 1, lo evalúo en la primera derivada. Entonces aquí lo que me queda es 3 menos 6 menos 9 menos 12. Entonces en ese punto es donde tendríamos el valor más bajo de las pendientes. Y luego el resto de pendientes tendrían valores mayores a menos 12. Entonces sí, digamos, eso también hace la segunda derivada. En términos físicos encontraríamos en dónde la velocidad es máxima o en dónde la velocidad es mínima. Solo que realmente uno no hace esos problemas de encontrar cuando una primera derivada tiene máximos. Pero sí, ahorita lo que estamos encontrando con el punto de inflexión es cuando es máxima o mínima la derivada. Entonces aquí tengo' función g' de x, la vuelvo a derivar. Entonces acá tengo 12 por x más 6. Y aquí sí, desafortunadamente el punto de inflexión nos va a quedar una raíz, pero igual no va a ser tan difícil el diagrama de signos con menos un medio o menos 0.5. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Un diagrama de signos con una función lineal. Entonces, lo que sí van a ir viendo con polinomios es que si teníamos 4 números críticos o 5 con la primera derivada, los puntos de inflexión ya son uno menos. Se van reduciendo todavía más los puntos de inflexión. Entonces, digamos, acá con menos 1, menos 12 más 6 es negativo. Tiene sentido porque vieron que acá en x es igual a menos 2 tenemos un máximo y la función tiene que ser cóncava hacia abajo. Ya pasado de menos 0.5 tenemos 0 más 6 o 12 más 6 que nos da un número positivo y es consistente con el hecho de que tenemos un mínimo relativo en x es igual a 1. Entonces aquí ya encontramos el cambio de concavidad, entonces puedo decir que sí, hay un punto de inflexión en x es igual a menos un medio. La función es cóncava hacia abajo. De menos infinito a menos 0.5. Y la función es cóncava hacia arriba. De menos 0.5 a infinito. Y ahí está, obviamente, para que se mire cómo se utilizan la primera y la segunda derivada para graficar la función. Lo que vamos a hacer es que vamos a graficar esta función. Entonces vamos a graficar la función. En varios de estos ejercicios, si se mira que la prueba de la segunda derivada no está aportando mucho, se les va a indicar que no hagan prueba de la segunda derivada y que grafiquen solo con primera. Entonces aquí tenemos 3 puntos que tienen información importante, menos 2, menos 0.5 y 1. Y aquí desafortunadamente para menos 0.5 sí vamos a tener que usar calculadora. Y en cierta forma para el menos 2. Entonces acá tenemos 2 por... si 2 por menos 8 es menos 16. Más 3 por 4
Aquí hay que tener cuidado porque esto se vuelve menos 12 por menos 2 más 24. Y luego acá tenemos más 1, entonces la función nos vale 21 en x es igual a menos 2. En menos 0.5 sí está un poco más complicado, pero voy a tratar de poner los signos afuera porque sí es incómodo andar poniendo paréntesis y luego la potencia. Entonces tenemos este término más 3 por 0.5 al cuadrado. Esto se vuelve más 12 por 0.5 y luego más 1. Entonces tenemos 7.5. Entonces este no es un valor máximo, pero todavía es un valor positivo. Y luego en x es igual a 1 tenemos 2 más 3 menos 12 más 1. Tenemos menos 6. Entonces aquí voy a poner no solo los valores de la función, sino sé que aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo y aquí hay un punto de inflexión abreviado como P mayúscula y mayúscula. Entonces con estos 3 puntos podemos hacer un muy buen trazo de la función. Aquí la escala, a ver, voy a tratar de ajustarla lo mejor posible. Digamos, la apariencia de la versión original habría que encontrarla también, ¿no? No, yo creo que ahí se las tendría que dar, porque estas raíces sí serían bastante difíciles de encontrar. Ahí solo conservo más puntos. Y sí, no, y yo no, y lo peor de todo es que ya tenemos que menos 0.5 no es raíz, entonces podemos probar con 1.5, pero yo creo que 1.5 tampoco nos va a dar nada, entonces yo creo que ahí sí no vamos a poder encontrar raíces. Si tuviéramos 0, ahí sí todavía les puedo pedir que encuentren raíces, porque entonces una de las raíces es 0 y otra de las raíces se encuentra con fórmula cuadrática, pero sí, en varios de estos problemas, si no quiero que encuentren los ceros de la función, es porque sí es un poco difícil hacer eso y se los voy a proporcionar. Entonces acá, digamos, tenemos 5, 10, 15, 20. Entonces en menos 2 estamos en 21. En menos 0.5, estaríamos por acá, estaríamos en 7.5, que esto es aproximadamente esto. En 0 es cierto que pasamos en 0,1, pero ya en 1,-6 estamos por acá. Entonces, observen qué sucede acá. Aquí supuestamente hay un cambio de concavidad, pero cuando hacen esta gráfica casi que ni se percibe el doblez. Entonces aquí, digamos, solo continuamos graficando de menos infinito a menos 2, algo creciente. Entonces aquí en menos 2 tenemos nuestro máximo, aunque aquí pareciera que el máximo está más como en menos 1.9, lo voy a poner más así, sí, así yo creo que está un poco más tirado hacia menos 2. Entonces acá tenemos nuestro máximo. Acá tenemos este punto de inflexión que casi que ni se mira. Y luego acá tenemos un mínimo. Yo creo que también el mínimo pareciera que está como en 1.1. Pero ahí pueden ver, digamos, que podemos trazar con un montón de información. Y digamos, y esto cuesta verlo, pero de primero la acción está debajo de sus tangentes y luego, digamos, en un punto intermedio, digamos, como entre menos 1 y 1, la función cambia de concavidad para estar encima de sus tangentes, pero eso se debe para que podamos tener así un mínimo. Entonces, cuando una curva se está doblando, es porque ya uno va a tener un extremo relativo. Si esta no se dobla, si tratáramos de continuar la concavidad acá, entonces lo que nos quedaría es algo como esto. Entonces aquí ya no habría máximo, aquí ya no habría mínimo relativo, sino que aquí simplemente la función continuaría disminuyendo sus valores. Entonces estos ceros, digamos, no los podemos encontrar, pero como que parecieran que están en punto 1, en menos 3 y en 2. Pero digamos acá podemos otra vez usar Desmos y
y ver en dónde están los ceros. Digamos, el punto de inflexión lo vamos a hacer mucho más drástico. Sí, sí lo pueden hacer drástico, sí. Sí, ahí yo traté de hacerlo drástico y no me quedó tanto, pero igual, o sea, si quieren hacerlo más drástico, excelente, porque entonces podemos realizar mejores trazos. Entonces, ¿vieron por qué es necesario que encontremos un máximo relativo? Como pueden ver aquí la gráfica nos está saliendo bastante mal. Pero ya sabíamos de que el máximo está en 21 y el mínimo en -6. Entonces puedo pedir de que mi eje Y sea de -7 a 22. Y ya justo aquí la escala y ya puedo encontrar, digamos, dónde está la gráfica de mi función. Entonces pueden ver acá que el 0 estaría el primero en -3.34, el segundo en 0.08 y el tercero en 1.75. Entonces posiblemente para este problema yo les estaría dando los ceros de las funciones y estos no se pueden encontrar algebraicamente. Hay una fórmula cúbica, pero yo creo que esa en vez de ayudar perjudica más. Entonces, vieron, aquí tenemos este problema. Hagamos otro, ya que están preguntando de ceros. Yo creo que con este sí vamos a poder encontrar ceros, pero voy a ver acá solo de que nos queden bonitos los ceros. Esta es casi una parábola. Yo creo que sí, yo creo que los vamos a trabajar así. Es que estaba pensando hacer ahí unas factorizaciones interesantes, pero dejémoslas así. Entonces, digamos, tenemos esta función. Entonces, aquí sí puedo preguntarles de que me encuentren los ceros de la función. ¿Por qué? Es cierto que es un polinomio de grado 4, pero la ventaja es que no tengo más términos. Si tuviera más términos, ahí sí se pone bien difícil la factorización. Entonces, lo bonito de este problema es que puedo factorizar el x al cuadrado y aquí puedo encontrar de que sí van a haber 4 ceros, pero desafortunadamente uno de los ceros está repetido. 0, 0 y más menos raíz cuadrada de 18. Este lo puedo dejar así o puedo ver cuánto vale la raíz cuadrada de 18. Esto es más menos 4.24. Bueno, la estoy poniendo de manera exacta, pero igual cuando la tracemos no vamos a poder trazar la diferencia entre 4.2 y 4.3, no la vamos a poder hacer. Entonces aquí tengo los ceros de la función. Otra vez encontremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y obviamente los extremos relativos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sí, tengo que derivar esta función. 4 por x al cubo menos 36 por x. Y este problema sí lo quise poner porque aquí van a ver de que nos van a salir 3 números críticos, pero creo que uno de ellos no va a ser extremo relativo. Sí, no va a ser extremo relativo porque ahí como que falla la prueba de la segunda derivada. Pero entonces, ahorita factoricemos 4 por x y tenemos x al cuadrado menos 9. Entonces, cuando se hace 0 esta función, la primera derivada se va a hacer 0 en 0 más 3 y menos 3. Entonces, estos son mis números críticos. Muy bien. Entonces, como tengo esto, entonces ahora puedo hacer mi diagrama de signos. Y en este diagrama de signos ya sea pueden colocar en un término 4 por x y un
x menos 3 y un x más 3. O si quieren, solo colocamos dos términos y x al cuadrado menos 9. X al cuadrado menos 9 es una función a la cual es fácil determinar cuándo esta función es positiva y negativa. Entonces hay algunos diagramas de signos donde sí, digamos, el método si es más estricto, les dice no, coloque solo términos lineales, factorice todo. Pero ¿para qué vamos a factorizar si aquí se miran claramente los signos? Entonces 4 por x, empieza siendo negativo y ya para números positivos se vuelve positivo. Hay que tener un poco de cuidado. Acá, digamos, menos 4 al cuadrado, 16 menos 9 es positivo. No, aquí sí no va a haber cambio. Sí, yo creo que todos estos van a ser máximos y mínimos relativos. Luego, entre menos 3 y 0 tenemos menos 1, 1 menos 9 es negativo. Aquí también 1 o 2 al cuadrado menos 9 es negativo. Y ya después, para números a la derecha de 3, este término vuelve a ser positivo. Si un número crítico no es extremo relativo, tal vez Sí, sería punto de inflexión. Sí, ahorita, lastimosamente, en este problema no tuve ahí uno donde sí, digamos, que empezaba haciendo número crítico y luego terminaba haciendo punto de inflexión. Yo creo que para el martes, que sí vamos a continuar graficando, ahí nos van a salir problemas de números críticos que no son máximos ni mínimos, sino puntos de inflexión. Pero ahí está igual, con estos problemas todavía nos estamos familiarizando con todos estos conceptos, porque son un montón de conceptos al mismo tiempo. Entonces la función decrece, la función crece, luego vuelve a decrecer y luego vuelve a crecer. Y esta función tiene una gráfica bien bonita, digamos, tiene dos mínimos relativos. Más menos 3. Tiene un máximo relativo en x es igual a 0. Y luego, digamos, podemos poner en donde la función es creciente. La función es creciente de menos 3 a 0 y de 3 a infinito. Y la función es decreciente de menos infinito a menos 3 y de 0 a 3. Como van a ver ya con primera derivada podemos graficar, pero igual encontremos los puntos de inflexión y la segunda derivada. Con estos todavía es razonable hacer esto. Y aquí sí van a ver que en este tema si en algún momento uno tiene que usar la calculadora para encontrar cómo se llama, en dónde están estas raíces, porque uno puede estimar, decir, a ver, es 4 algo, pero con la calculadora es más fácil porque hasta uno puede encontrar algunos decimales. Entonces, la segunda derivada va a ser ahora una función cuadrática. 12 por x al cuadrado menos 36. Voy a factorizar 12. Y bueno, ni modo, aquí nos quedan unas raíces feas, pero igual, digamos, una raíz cuadrada de 3 todavía, digamos, es un número razonable para trabajar. Porque sí, digamos, es casi imposible encontrar un problema que tenga ceros que sean enteros, extremos relativos enteros y encima de todo puntos de inflexión que sean enteros. Sí, ya son demasiadas coincidencias. Entonces acá tenemos 1.73 como un valor aproximado para la raíz cuadrada de 3. Ahora, lo curioso de esto es que aunque x sea igual a la raíz cuadrada de 3, cuando evaluemos en la h original, sí nos va a quedar un número entero. Entonces hay veces que sí, digamos, es preferible trabajar con raíces si todas las potencias son pares. Entonces aquí otra vez hago un diagrama de signos con un solo término. Yo creo que voy a tener que colocarlo esto en la segunda línea.
Y acá si quieren pueden poner raíz de 3 o menos 1.7 más 1.7. No estoy pidiendo, digamos, tanto rigor para estos problemas. Pero la ventaja es que así pueden decir, bueno, un número más pequeño que menos 1.7 es menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. 4 menos 3 es 1. Si esto me da positivo. Un número entre menos 1.7 y 1.7 puede ser ya sea menos 1, 1 menos 3 negativo, 0, 0 menos 3 es negativo. Y luego ya otra vez con 2 y 3 esta función vuelve a tener valores positivos. Entonces ahora tenemos dos puntos de inflexión. Pero es que eso sí va a ser algo que nos va a pasar. Cuando tenemos más extremos relativos necesito tener más puntos de inflexión para que la gráfica se doble y ya podamos ir teniendo posibilidad de más extremos relativos. Entonces aquí, digamos, tengo que la función es cóncava hacia arriba. ¿Vieron qué coincidencia? El análisis de concavidad no contradice al análisis de primera derivada. Sí, digamos, en menos 3 y 3 tenemos mínimos y justo en esos números la función es cóncava hacia arriba. Y donde tenemos el máximo relativo x es igual a 0 es justo en el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo. Entonces todo esto tiene, no se contradicen estos criterios. Entonces la función es cóncava hacia arriba de menos infinito. Voy a ponerlo como menos la raíz cuadrada de 3, se mira más bonito así. Y de la raíz cuadrada de 3 a infinito. La función es cóncava hacia abajo en el único intervalo donde hay un máximo relativo. Y tenemos puntos de inflexión en más menos la raíz cuadrada de 3. Muy bien, entonces ahora tenemos que hacer la gráfica. Voy a volverles a escribir aquí la función. Entonces aquí tenemos un montón de puntos importantes. Los puntos importantes son los ceros de la función. 0 más menos 4.20. Lo voy a poner así con un solo decimal porque igual no importa. Tenemos los extremos que están en 0 más menos 3. Puede pasar de que si tengan un 0 de la función tengamos un extremo relativo. Este de aquí es el máximo y estos otros dos son los mínimos. Y tenemos los puntos de inflexión. Más menos raíz de 3, o los voy a poner como más menos 1.7. Entonces ahora aquí nuestra tabla está bien bonita porque tenemos menos 4.2, menos 3, menos raíz cuadrada de 3, 0, la raíz cuadrada de 3, 3 y 4.2, aunque este problema tiene un gran chanchullo. Ahí van a ver las primeras simplificaciones. Para los primeros, para los últimos puntos que vamos a evaluar, sabemos que esto es 0, porque esos son ceros de la función. 3 y menos 3 y tengo que encontrar cuánto vale esta función. El 0 también sería 0. Sí, también es 0, sí, porque ese es otro 0, gracias, sí. Excelente. Entonces, digamos, acá tengo que hacer 3 a la cuarta menos 18 por 9. Tenemos menos 81. Y estos son mínimos. Y aquí, como pueden ver, con esta función no importa si evaluamos en menos 3 o en 3 o en menos a y a, el valor nos queda el mismo. Entonces ya solo en realidad me falta encontrar cuánto vale esta función en la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 elevado a la cuarta, esto es 3 elevado al cuadrado, porque es como que tuviera 3 a lo 1 medio elevado a la 4. Entonces si hacemos esto, ya nos evitamos los decimales. Entonces acá voy a tener 9. Y esos son puntos de inflexión. Entonces acá tengo 9
menos 18 por 3. Ay, pero aquí escribí mal. Entonces acá tengo menos 45. Estos son puntos de inflexión que están bastante cercanos al mínimo, a los mínimos de las funciones, de la función. Entonces esta función es bien curiosa porque prácticamente no tenemos ningún valor positivo. Sabemos que los valores positivos van a aparecer después de 4.2 o antes de 4.2. Entonces esta mi gráfica va a estar bastante tirada en el eje, en los terceros y cuartos cuadrantes. Entonces, digamos, tengo acá 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Algo que esto tal vez lo voy a cambiar un poco la escala para que la función no nos quede, digamos, en un cuadrante no nos quede muy apretada. Entonces aquí estoy poniendo 1, 2, 3. Ok. Acá es donde tengo que poner para que sí me quede. Es que no quiero. Ahora, para graficar pueden ver que es otra habilidad. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces la idea es que en menos 4.2 tengo 0. En menos 3 esta función vale menos 81. Entonces acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces acá tengo el menos 3, 81 lo tengo aproximadamente por aquí. Esta menos raíz cuadrada de 3 es como menos 1.7. Entonces el menos 1.7 está aproximadamente por acá y el menos 45 está por acá. Luego la función vale 0. Otra vez en 1.7 esta función vale ese menos 45. Acá baja hasta menos 81. Y luego acá la función tiene valores. Toca otra vez al eje X. Entonces la gráfica queda aproximadamente aquí. Aquí no se mira, pero pueden ver de que ya, digamos, de manera inconsciente uno está haciendo los dobleces. Y aquí vieron otra vez, tengo que hacer un doblez. Pues ahí, digamos, si hubieran trabajado con una escala ya de 1 en 1 y no poner así punto 5, punto 5, les hubiera quedado la misma gráfica, pero un poco más estrecha. Sí. Sí, se puede hacer así como una especie de S o algo así. Ahí sí, afortunadamente para los puntos de inflexión no vamos a pedir que los grafiquen así exactos porque esto sí cuesta hacerlos. Ya casi que solo con indicados ya está más que bien. Entonces miramos ahorita cómo estamos de tiempo. Yo creo que este último no me va a dar tiempo de trabajarlo mucho, pero tal vez, digamos, puede que lo miren en el laboratorio, porque estas son funciones potencias. Entonces aquí vamos a encuentre los extremos relativos de esta función. Sí, yo creo que no me va a dar tiempo de hacerlo, que es desafortunado, pero hagámoslo. Entonces, esta función es bien curiosa porque si digamos, esta está definida en t es igual a 0. Si encuentran h de 0 les queda 0. Pero cuando la derivan, acá tengo 3 cuartos por t a la menos 1 cuarto menos
1 medio por t a la menos 3 cuartos. Entonces, aquí sí hay un gran problema, porque vieron, aquí ya encontrar cuando esta función se hace cero es más complicado. Voy a tener que hacer esto. Entonces, luego, ¿qué necesito hacer? Te necesito poner un denominador común. Entonces, el denominador común acá puede ser t a la 3 cuartos, o si quieren por facilidad, podemos hacer este por este y este por este, podemos multiplicar cruzado. Entonces, aquí es cuando ya estos problemas se ponen complicados. Sí, vamos a multiplicar cruzado y luego si se simplifica más, pues se simplifica más. 3 por 2 por t a la 3 cuartos menos 4 por t a la 1 cuarto. Todo esto dividido por 8 voy a dejarlo así, t a la 1 cuarto por t a la 3 cuartos. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Puedo multiplicar este 3 por el 2. Y aquí hay un factor común que no muy que se percibe, pero sí lo vamos a poder usar. Entonces, como pueden ver en el numerador, tengo un factor común de t a la 1 cuarto. Y de hecho, digamos aquí lo mejor hubiera sido simplemente multiplicar las dos fracciones por t a la 3 cuartos en vez de esa multiplicación cruzada que hice. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Mi derivada. Factorizo el t al... Bueno, de hecho también hay otro pequeño factor común, un factor común de 2. 2 por t a la 1 cuarto. Y luego, ¿qué sucede acá? 3 cuartos menos 1 cuarto es igual a 1 medio. Entonces tengo t a la 1 medio menos... pero es que aquí tengo que poner 3. Me faltó el 3 por t a la 1 medio menos 2 por... Aquí ya no tengo nada porque estoy dividiendo entre t a la 1 cuarto. Yo creo que tal vez sí. Yo creo que tal vez es más fácil hacerlo así. Pueden tratar porque sí, digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque la idea es que si quiero encontrar cuándo esta primera derivada se hace cero, tengo que tener una sola fracción. Con dos fracciones y cuesta encontrar cuándo se hace cero. Entonces, aquí tengo un gran problema. Tengo un primer número crítico del tipo donde la derivada no existe. Entonces, vieron, esto sucede porque t a la 3 cuartos no puede ser igual a 0. Tenemos que evitar el denominador 0. Pero luego vamos a tener otro número crítico más amigable. El 3 por t a la 1 medio menos 2 es igual a 0. Y acá, ¿cómo puedo resolver? 3 por t a la 1 medio es igual a 2. Elevo todo al cuadrado. 9 por t es igual a 4. Y acá obtengo que t es igual a 4 novenos, que esto casi que es igual a 0.5, es un punto 44. Entonces, aquí como hago el diagrama de signos, tengo un término t a la 3 cuartos y tengo ese 3 por t a la 1 medio menos 2. Entonces acá tengo 0 y acá tengo 4 novenos. Entonces, luego, ¿qué sucede? Aquí tengo, esto no se mira, pero digamos, cuando esta función la quiero evaluar con cualquier número negativo, van a ver que les queda que menos 1 elevado a la 3 cuartos es indefinido. Pero es porque, digamos, todas estas son raíces pares. Entonces, mi diagrama de signos solo lo hago de 0 a 4 novenos y de 4 novenos a infinito.
Entonces, digamos, acá estos signos siempre son positivos. Ahora aquí, digamos, este empieza siendo negativo. Pero ya, digamos, un número un poco más grande que 4/9 puede ser, digamos, un medio o 1. 3 menos 2 es positivo. Entonces, vieron qué curioso este problema. Tenemos que nuestra función es decreciente y luego es creciente. Entonces, ¿qué nos sucede acá? Tenemos un mínimo relativo en 4/9. La función es creciente de 4/9 a infinito y la función es decreciente de 0 a 4/9. Entonces, digamos, aquí se puede hacer también segunda derivada, pero segunda derivada tendríamos que derivar esta función otra vez y volver a hacer el álgebra para encontrar el punto de inflexión. Entonces, esta es una función bastante interesante de graficar. Entonces, aquí cuánto vale mi h. Aquí yo creo que voy a disminuir esto para que se mire mejor. Menos 2 por t a la 1/4. Entonces, aquí mi función vale 0. Y luego se evalúa en 4/9. Vamos a guardar esto como una respuesta. Sí, entonces esto es igual a... Ay. No me deja poner el formato de... Entonces acá voy a hacer, ya tengo la respuesta, entonces voy a elevar esto a la 3/4, a la 0.75, menos 2 por mi respuesta, elevado a la 0.25. Esto nos da menos 1.08. Entonces, si quiero hacer esta gráfica, tendría que hacer algo como esto. Vale 0 en t es igual a 0 en 4/9, que estaría aproximadamente por acá. Esta función vale menos 1.08. Y luego la función es creciente. Entonces, aquí eventualmente va a haber un 0 más. Lo único es que si quiero encontrar este 0, tengo otra vez que factorizar esto. Entonces lo factorizo con t a la 1/4, t a la 1/2 menos 2 es igual a 0. Entonces el otro 0 lo encuentro cuando t a la 1/2 es igual a 2 o 4. Entonces, digamos, acá puedo poner el x es igual a 4. Lo voy a poner hasta acá porque realmente aquí no me voy a poner a jugar tanto con esa escala. Bueno, no lo pude doblar más porque sí, digamos, me queda muy apretado para trabajar. Entonces pueden ver de que esta sí es una función un poco más difícil de graficar. Y solo grafiquémosla. Yo creo que voy a comentar la otra. T elevado a la 3/4 más, yo gano cuando lo tenía, menos 2 por t a la 1/4. Ahí. Aquí está. Entonces, aquí ya tenemos nuestra función. Voy a cambiar la escala x entre menos 1 y 6. Y y lo voy a poner, no sé, entre menos 1.5 y tal vez 2.5 o 1.5 incluso. Entonces ya pueden ver, digamos, este es un problema bien bonito, ¿ves? Y aquí pueden ver de que este es un número crítico, pero
La función no tiene asíntota vertical, pero como que pendiente se hace finita en t es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuestro mínimo como el punto 44 y luego el 0 de la función que está en t es igual a 4. Entonces esta sí es un poco difícil de aplicar a mano. Pero digamos ya ahorita el fin de semana esperen un laboratorio, tienen que analizar cuando de los extremos relativos de la función, los puntos de inflexión y si la función lo amerita, digamos, de hacer un bosquejo. Ya la otra semana vamos a bosquejar todavía más funciones. Pero sí pueden ver de que esta una pregunta de bosquejo de curvas es casi que como la mitad del examen. Puedes regresar a. Ah, sí, a la gráfica, sí. Sí, pues. Solo que mira, Sí. con el 0 y el 4 sobre el Ya encontré cuando la primera derivada es 0. Entonces tengo que encontrar cuando 3 por t a la 1 medio menos 2 es igual a 0. Aquí, digamos, la función de crece y crece. Entonces este es mínimo. Bien. Para tener, digamos, ya máximo, donde podemos ver el problema anterior, que ese era más razonable. Entonces, viste acá. Entonces, digamos, baja y crece, entonces este es mínimo. Pero este sube y baja, este sí es máximo. Y aquí tenemos dos mínimos. Sí, dos mínimos, sí. Bien. Gracias. Sí. En el último sí me perdí con el 4 sobre 9, ese otro lo he checado. Dice esto igual a 0. Ah, Entonces el 2 se pasa a sumar y luego le ve todo al cuadrado para encontrar el valor de t. O podrías hacer cuando t a la 1 medio es igual a 2 tercios. Pero también se puede dividir dentro de 3 y luego se puede elevar al cuadrado. pues hay que descartar esto. Ah, sí, hay que despegar para t. Y eso ya me. Sí, ajá. Adiós. Y este 0 se sacaba de la cámara. Ah, de que sí, la función de la derivada se indefine t es igual a 0. Ok. Sí, este Sí, sí, sí. es un problema. Sí. Gracias. Pero este sí, digamos, es un problema difícil. No solo por las fracciones, sino